que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pero somos muchos y haremos que esta lucha no desista. Y aunque estemos en lista de anarquistas, seguiremos en pie de lucha hasta derrocar a políticos fascistas. Somos muchos, no unos cuantos, los que estamos hartos del maltrato. Ya no hay igualdad, nos tratan como a un problema y no es verdad. Ya no más, ya no más. Derechos el Pacífico reclama, al unísono el clamor de un pueblo se levanta. No tenemos armas, tenemos dignidad. Por el Pacífico juntos vamos a luchar. El pueblo no se rinde porque somos más. Los buenos somos más. Por el Pacífico juntos vamos a luchar. El pueblo no se rinde porque somos más. Los buenos somos más. ¡Vamos! ¡Pueblo ganado! El pueblo no se rinde, carajo. Buenas tardes para todas, todos, todes. Desde los territorios negros afrodescendientes ancestrales en Colombia, un saludo de vida, alegría, esperanza y libertad. Soy Charo Mina Rojas del Proceso de Comunidades Negras en Colombia y estaré moderando Luchar por la vida, voces afrocolombianas sobre el paro nacional. Les doy la bienvenida. Quiero reconocer y agradecer a la Alianza Negra para la Paz por hospedar este conversatorio. Detrás de la pantalla hay un equipo que dedicó varias horas a ayudarnos a preparar y ahora garantiza técnicamente este espacio. En este momento voy a dar paso antes de continuar la introducción porque me doy cuenta que hay necesidad de explicar el proceso de traducción. Quiero dar paso a Jean-Pierre para que nos explique cómo debemos movernos en el botón de traducción para poder escuchar en inglés lo que yo estoy diciendo en español. ¿Te parece? Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Thank you, Charo. Thank you, thank you, thank you. Voy a hablar en inglés y voy a hablar aquí. My name is Jean-Pierre Williams Comrie. I am the Executive Director of Afro Resistance, and it's an honor for me to be here today. I'm going to speak in English and Spanish so that you both understand me. Voy a hablar en inglés y español para que todos y todes me puedan entender. Lenguaje, acceso a justicia del lenguaje es sumamente importante para Afro-Resistencia. Access to language justice is super important to Afro-Resistance because it's a tool No estoy segura si todos perdimos a Jean-Pierre. Sí, yo también la perdí. Y se congeló y se perdió. Okay. Bueno, si alguna de las compañeras traductoras quiere intervenir o yo puedo explicar un poco, aunque yo no soy especialista en esta parte de la traducción, mientras vuelve a acompañarnos Jean-Pierre. Estaba hablando de que esta justicia del lenguaje es algo muy, muy importante en estos procesos. Entonces, por eso Afro-Resistencia particularmente tiene esta dedicación a garantizar que en los eventos
se pueda generar esta traducción, este intercambio de lenguajes para que todos podamos comunicarnos. Entonces tenemos aquí en su parte inferior de la pantalla un botón de traducción y allí usted puede escoger, si quiere escuchar en inglés la traducción, escoger inglés y como este es un evento fundamentalmente en español, puede escuchar allí en inglés. Now I have to say this in English also. So Geneviève was talking about the importance of language justice, and Afro-Resistance has been dedicated to ensure that events and people that speaks different language can understand each other, and that's why they offer this service for us today. There is a button at the bottom of your screen. There is an option for language, for translation, and you can choose Spanish or English. This is an event mostly in Spanish, so whoever doesn't speak Spanish should choose English and should be hearing, probably even now, if you try it, you probably will be hearing the person translating. So, si hay alguna pregunta, lo pueden hacer en el chat y trataremos de explicar cómo funciona para que puedan hacer uso de la traducción. If you have any questions, there is, you can put your question in the chat and we will try to resolve the issue with translation for you. So please let us know if you actually can work it out and can hear either language that you need to hear us. Thank you. There is also the writing question on the chat, so you just can follow the chat. Y en el chat también estamos poniendo las orientaciones, así que pueden seguirlo en el chat también. Entonces volvemos a la introducción y al programa después de esta pequeña intervención. En algún momento que regrese Geneviève le damos un espaciecito para presentar de nuevo al grupo de traductoras. Todos entonces con su traducción lista, vuelvo y les doy la bienvenida. Quiero agradecer a Black Alliance for Peace, la Alianza Negra para la Paz, por albergarnos en este espacio. Muchísimas gracias a todo ese equipo técnico que está allá atrás facilitando, garantizando que podemos encontrarnos. Igualmente le doy la bienvenida a la Red Global de Pueblos Étnicos y Paz, que tiene sede en Canadá y que nos acompaña, a nuestro apoyo técnico del proceso de comunidades negras Edwin, y por supuesto Afro-Resistencia, que va a estar acompañándonos con la traducción. Para iniciar doy la bienvenida a Francilene Martins Oyazi, una activista afrofeminista, periodista, cofundadora de Noviembre Negro en Argentina, quien nos va a guiar para disponer nuestros corazones para crear el espíritu de unidad y entendimiento en este espacio. Y también para que, unidas nuestras energías espirituales, rodeemos a la gente joven al frente de la esperanza, a las familias que la represión dejó sin sus hijos e hijas, a las y los detenidos y a quienes se encuentran desaparecidas, desaparecidos, para que retornen con vida y puedan continuar la lucha. Franz, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, saludos a todos, gracias por la invitación, mi solidaridad, mi cariño, los abrazos, hermanas, hermanes, en este momento tan difícil que pasa el país, y me emociona muchísimo. Estamos acá 175 personas conectadas a las diversas
situación también de la conectividad junto con la pandemia, más en resistencia y en lucha por Colombia. Buenas noches, buenas tardes, porque ahí es casi tarde-noche, ¿no? Y bueno, en Yoruba, dice Yoruba, que es un idioma africano de Nigeria, que es una lengua de resistencia que nosotros profesamos desde el candomblé en Bahía y que nos dio mucha resistencia, ¿no? A todas nuestras luchas, revoltas y mucho derramamiento de sangre también en Brasil. Y los orixás nos dio fuerza y de esa forma vamos a saludar a nuestros ancestros, ¿no? Que no foge a las guerras ni a las pestes y que nos da resistencia y que sigamos vivas y vivos y que la gente también que todavía no apareció, que sus ancestros nos dé fuerza y luces para que pueda resistir y aparecer y llegar al socorro y la presencia de su familia, de su gente querida y la ayuda necesaria. Y que ao orixá bocifuó ati alepupo alafia aleiti e equibobo ania Colômbia. Que nossos orixás, que nossos ancestros bendiga a Colômbia, que os orixás nos dê força e resistência para que seja vencida essa luta, essa batalha. Nosotros sabemos el fondo, ¿no? De las cosas de la política, más que los orixás nos dé sabiduría, ilumine la cabeza, el orí de la juventud, de la resistencia del pueblo colombiano, que los ancestros y que los orixás de este país, porque esa tierra tiene dono, la tierra no es de la nada, la tierra no es solo del capital, nos dé paz, resistência e força. Caro, não sei se foi possível chegar ao link de uma canção que eu puse. Vamos pedir a Oxalá, Babá Oxalá, pedir a Oxalá, que nos dê força, que dê conforto também a las familias, a los corazones, ¿no? de las mujeres, de los padres, de los abuelos que ya perdieron gente, y que los espíritus también encuentre un bálsamo, ¿no? Por esta misión de ter chegado a la tierra y de ter ido también de esta forma en combate. Y también pedir a los orixás iluminación, resistencia, algo de amor a esa gente que está en el comando de la política, de la fuerza policial, que son seres humanos también víctimas de ese sistema brutal. Que Oxalá nos dê paz. ¿Puedes poner, Caro, porfa? Babá Oxalá, babá a mim, Oxalá, nos dê força, sabedoria, que esses espíritos encontrem luz para seguir nos guiando a la lucha y la resistencia. Ashe. It is possible to play the song? Ashe, Ashe, Francis. Muchísimas gracias. Si es posible poner la canción mientras yo converso, está bien, si no, está bien igual. Pero muchísimas gracias, Francis, por invocar toda esta energía que tanto necesitamos hoy, no solo en esta lucha en Colombia, sino en muchos otros pueblos. Tenemos a Palestina, tenemos a Haití, tenemos a Brasil, tenemos muchas personas luchando.
Basaure. Ashe, muchísimas gracias. Colombia es un país que ha estado buscando la paz por más de 50 años. A pesar de la firma del acuerdo de paz con FARC en el 2016, durante los últimos 3 años, bajo el presidente de ultraderecha Iván Duque, 900 lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinados. La violencia contra las mujeres creció 20%. Masacres y confrontaciones armadas han generado nuevos desplazamientos internos. Tenemos 4.500.000 familias que no tienen qué comer. El 70% de nuestra gente joven no tiene empleo, salud, educación. Su esperanza de vida no supera los 20 años. Desde el 28 de mayo, las y los afrocolombianos nos hemos movilizado en el paro nacional, demandando cambios sociales y económicos, paz y respeto de nuestros derechos colectivos. El gobierno colombiano ha respondido con brutal represión, asesinando 47 personas, al menos 35 en la ciudad de Cali, en barrios de clase trabajadora, empobrecida y de gente racializada. El domingo 9 de mayo, seguidores de la ultraderecha atacaron a la Guardia Indígena demostrando que estamos en un gobierno paramilitar. ¿Cómo afecta esto a la gente negra afrodescendiente? Para comprender este contexto vamos a invitar a Harrison Cuero, un activista intelectual del proceso de comunidades negras, y después a Esther Ojulari, quien es la coordinadora regional de la consultoría de los derechos humanos y el desplazamiento CODES. Primero escuchamos a Harrison y después a Esther. Bienvenido, Harrison. Micrófono. Hola, ¿allí? Hola. Sí, Hola. Harrison, se escucha ya. Ya se te escucha. Sí. Voy a compartir pantalla. Bien, hermanos, hermanas, buenas tardes. Mi nombre es Harrison Cuero Campazo, Liz Caicedo, Orobio, Torre Góngora, Boya, Sinisterra, Sánchez, Pedraíta. Despacio, que estás siendo traducido, por favor. Ok. Por favor. Iba rápido porque es muy largo. Quería agradecer a todos, a los hermanos, las hermanas, por estar aquí hoy. Un saludo caluroso y fraternal desde el distrito de Buenaventura, en el corazón del Pacífico colombiano. Voy a intentar en el breve tiempo que tengo poner un poco en contexto la situación general de Colombia y de manera particular la situación de la gente negra en este contexto tan complejo que tenemos. Esta frase con la que inicio es un cartel que se ha visto por las redes sociales, en donde la persona que escribe señala que si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia es porque el gobierno es más peligroso que el virus, ¿sí? Y ese es un poco el resumen del escenario que vive Colombia hoy, en donde pese a un virus que internacionalmente se ha vendido como mortal para casi toda la población, y pese a un conflicto que cada vez se agudiza más luego de un acuerdo de paz fallido, los líderes, pero principalmente la gente, las comunidades y, como veremos más adelante, los jóvenes, se han volcado a las calles porque no aguantan más. Hay un cóctel de factores que está empujando a la gente a las calles. Ese cóctel tiene unos elementos que marcan el racismo estructural y la exclusión social, que se agudiza con
la inclusión profunda de Colombia en esta lógica neoextractivista que genera enormes desigualdades en el país. Colombia está entre el quinto y a ratos el cuarto país más desigual del mundo. Esto obviamente con la pandemia y las restricciones a la movilidad que afecta directamente el desarrollo de las economías locales, aumenta el desempleo y con ello se agudiza la pobreza. Y si a esto le sumamos una amenazante reforma tributaria, que como vamos a ver brevemente, golpea precisamente a los más afectados, pues no deja otra opción que las calles. ¿Sí? Ese es un poco el resumen. Todo esto atravesado pues por una enorme corrupción que carcome todas las instituciones del Estado. A ver. Listo. Rápidamente. La población negra afrocolombiana en Colombia, afrodescendiente en Colombia, está dispersa en toda la geografía nacional, como podemos ver en este mapa construido por Afrodes, en un ejercicio del COMPA. Este mapa, que puede no corresponder a las estadísticas oficiales, porque tenemos serias dificultades con los ejercicios censales del país, da cuenta pues de la presencia, la fuerte presencia, pero sobre todo la ubicación casi total en la geografía del país de la población negra. Ha sido construido teniendo en cuenta los censos, la presencia de organizaciones de comunidades negras, la presencia de títulos colectivos. Un poco más lento, Harrison, perdón. Los censos de población, la presencia de organizaciones étnico-territoriales o organizaciones de comunidades negras, la presencia de títulos colectivos, títulos de propiedad de las comunidades, de nuestras comunidades, y un ejercicio etnográfico de regiones que históricamente han sido ocupadas por nosotros, por el pueblo negro en Colombia. Esta población mal contada en el 2005 identificaba el 10% aproximadamente de la población autoidentificada como gente negra. Con el último censo ha habido un enorme descenso de esa representatividad, pero todo este ejercicio está en fuertes cuestionamientos por las deficiencias que el censo presentó. Entonces nosotros seguimos manteniendo este mapa como el más representativo de nuestra demografía nacional. Rápidamente algunos datos para ubicar contextualmente en qué condiciones estamos. Este es como la pirámide poblacional, como podrán verse, y esto va a tener repercusiones ahora a la hora de explicar el escenario del paro nacional. La base está dominada por la niñez, pero principalmente por la juventud, ¿no? Una población entre los 15 y los 30 años, ¿sí? Que ocupan entre el 60% de la población nuestra, ¿sí? Es decir, tenemos una base poblacional dominada por población joven, niñez y juventud, pero principalmente joven. Nuestra población está ubicada mayormente en los cascos urbanos, en las zonas urbanas, ¿sí? Que en la zona rural. Pero en esas territorialidades, en esos lugares donde estamos, tenemos una cobertura de acueducto bastante inferior con relación al consenso nacional. Esta es la gráfica para el indicador nacional, y este es para el pueblo negro afrocolombiano Raizal y Palenquero. ¿Sí? Son casi 2 puntos porcentual por debajo de la media. Y este es en relación al área rural, aumenta ostensiblemente más, ¿no? En relación a el Internet, que en este momento de pandemia es tan determinante, por cuanto para trabajar a distancia es requerido para mantener el proceso educativo de los niños es determinante, pues se puede ver que nuestra población tiene un 26% a diferencia de un 43% del nivel nacional. Esto, para la zona urbana,
es del 36 al 54, es decir, nosotros estamos en el 36 mientras la media nacional está en el 54, y en la zona rural, bueno, digamos que la diferencia no es marcada, pero sigue mostrando el mismo patrón. Esta gráfica de acá habla de la cobertura de alcantarillado, en donde vuelve y se repite la misma gráfica, pero con elementos importantes de diferencia, ¿sí? Por otro lado, y rápidamente en relación a el nivel educativo de la población, ¿sí? Se puede ver el azul para el pueblo negro, el gris para el nivel nacional, para la media nacional, que hay una aparente casi que similitud en los niveles hasta llegar al nivel de educación superior, donde hay un aumento, hay una enorme diferencia entre nuestras poblaciones y la media nacional, y esta diferencia se va a mantener en niveles de educación relativos a posgrados. Obviamente, lo antes planteado se va a ver representado en la pobreza multidimensional, en donde, como se puede ver aquí, ¿sí? Nuestra población tiene una alta pobreza multidimensional con relación a el resto de la población. Y esto va a estar fuertemente dinamizando el escenario que tenemos en el momento. La ley de solidaridad sostenible, ¿sí? O la ley de reforma tributaria también, como se le ha llamado, que parece ser, que aparece como el detonante pues, de este escenario, planteaba recaudar alrededor de 6.300 millones de dólares a través de ampliar la base de recaudación tributaria para evitar que la deuda colombiana generara pérdida en puntos de calificación de riesgo internacional. También pretendía institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental. Así la vendieron, ¿sí? Era obviamente solidaridad y sostenibilidad, ¿sí? Pero lo que realmente planteaba era un impuesto a la clase media y a la clase baja trabajadora también, ¿sí? Como bien decía el ministro Carrasquilla, el recaudo vendría en un 73% de las personas naturales y el resto, solo el 27% de las empresas. Es decir, es una ley que amplia claramente, que va a hacer una carga para la clase trabajadora. Digamos, unos datos aquí que ponen un poco en contexto lo anterior, ¿sí? Van a agravar la renta de personas que ganan un sueldo mensual de 663 euros cuando el mínimo es de 234 dólares, perdón, cuando el mínimo es de 234. Van a incluir un impuesto al valor agregado, vamos a pasar del 16 al 19 a productos de consumo básico, es decir, van a golpear a la clase media y toda la clase baja, ¿sí? En elementos que son básicos como el agua, la luz y alimentos. Y claro, el gobierno sostiene que esto es necesario porque el gasto ha aumentado con la pandemia y las finanzas del país no dan y se requiere pues recaudar más ingresos. Esto está cruzado por la enorme desconfianza que hay en un Estado, en una institucionalidad que tiene todos los vicios, los indicadores de corrupción, ¿sí? Y que además tiene un una descarada manera de presentar. Harrison. ¿Sí? Un minuto. Vale. Entonces, con estos niveles de corrupción se identifican en eso, en la remuneración de congresistas de 32 millones, mientras el salario mínimo es de 800.000 pesos. Bueno, como resultado de lo anterior, pues, ¿quiénes tienen que ir a la calle? Las poblaciones que se van a ver que además de haber sido excluidas históricamente, han sufrido con mayor fuerza las restricciones de movilidad, que son restricciones económicas al acceso de productos básicos, pero al acceso de empleo, al acceso de recursos,
que encima tienen menos posibilidades de asistir a un servicio médico privado y que siente que se le va a generar una carga tributaria adicional en un país en conflicto donde los jóvenes están llevando la peor parte. Esos jóvenes, principalmente los jóvenes de las zonas marginales, donde están ubicados mayormente la población negra, pues son los que se han quedado sin alternativa, los que se han visto asfixiados con toda esta cadena de factores que he nombrado, y por eso son esos jóvenes los que se han identificado hoy como los de primera línea. Son los jóvenes negros, los jóvenes de las zonas excluidas, quienes han debido tomar la bandera para reivindicar los derechos de la población en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Harrison. Quiero recordar a todas y todos que hay un botón para preguntas y respuestas, Q&A, para que por favor allí o en el Facebook puedan poner sus preguntas. Invito entonces a Esther, por favor, Esther. Ok. Recuerdo ir un poco despacio por la traducción, no acelerarse mucho. Yo voy a estar recordando. Gracias. Listo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Soy Esther, les saludo desde Cali. Desde la oficina regional de Cali, pues venimos haciendo un proceso de seguimiento de las violaciones de derechos humanos, las violencias cometidas por los diferentes agentes del Estado desde el principio del paro, desde el 28 de abril, y como todo el mundo en choque al nivel de violencia que se está viviendo esta ciudad. Como mencionó Charo, 35 de los 47 muertes en el marco del paro han sucedido aquí en Cali. Y lo que vimos en los espacios con las organizaciones de derechos humanos es que aunque se ve en la prensa, se ve en la calle y sabemos todos que mucha de esa violencia se realiza en los puntos del paro y en los barrios con mayor presencia afrodescendiente, las organizaciones no vimos análisis étnico-raciales de este impacto de violencia. Entonces, preparamos este breve y pequeño estudio base a la información que existe y realmente es un estudio preliminar y en proceso para poder aportar a los análisis y conversas acerca de estas violaciones de derechos humanos desde este enfoque. Para los que no conocen y las que no conocen Cali, Cali es conocido como la ciudad con segunda mayor población afrodescendiente del continente. Base el censo de 2005 y usamos estas cifras porque, como mencionó Harrison, el censo de 2018 muestra un subregistro grave, incluso el de 2005, pero alrededor del 25% de la ciudad es afrodescendiente. La ciudad es marcada por desigualdad, exclusión socioeconómica, racismo estructural y sistémico. Y el racismo aquí es histórico también. Aquí encontramos un relato en un informe por Carlos Biafra de cómo después de la liberación de las personas esclavizadas, muchos formaron parte de la clase rural popular. Un poco más despacio, por favor, Esther. Perdón. En Valle del Cauca, y eran vistos desde ahí como peligrosos, una amenaza a los terratenientes blancos de la región. Hubo casos de violencia, hubo casos de levantamientos y saqueos de barrios por parte de la élite caleña desde ese momento. Entonces, lo que estamos viendo hoy realmente es una continuación de unos patrones de racismo histórico en esta ciudad.
Hablamos de la racialización territorial de Cali porque, como mencionamos, la distribución racial de la ciudad también es geográfica. De cierta manera, esta ciudad tiene una segregación, aunque no en la ley, en la práctica. La gran parte de la población afrodescendiente se concentra en el oriente de la ciudad y son estos barrios que coinciden con altos índices de violencia, criminalización por parte de las agencias del Estado, abuso de poder por la policía y altos niveles de pobreza. Muchas de las familias en las zonas donde viven las comunidades afrodescendientes también son víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado. Entonces muchas personas enfrentan una doble, triple discriminación por ser víctima del conflicto armado, por ser en comunidades empobrecidas, el racismo y si son mujeres y jóvenes también base a género y generación. Entonces, en muchos de estos barrios hay una negación de derechos económicos, sociales y culturales básicos, y eso ha profundizado en el marco de la pandemia, sobre todo los impactos económicos. También hemos visto un aumento en el contexto de la pandemia de la violencia policial, y desde Justicia Racial, otra organización de que formo parte, hicimos denuncia de varios casos de violencia y asesinatos por parte de la policía en el marco de la pandemia. Bueno, de nada entonces es una sorpresa que muchos de los puntos de concentración cuando se llama a hacer este paro nacional se ubican en los barrios afrodescendientes, y este mapa muestra un poco algunos de los puntos de concentración porque hay muchos más que han ido surgiendo y cómo estos coinciden en muchos casos con los barrios afrodescendientes. Y eso muestra la importancia que las comunidades han dado al proceso de reivindicación de derechos. Para nuestro análisis de impacto racial del uso excesivo de fuerza, nosotros pues entendemos que la fuerza pública en sus diferentes actores han usado una fuerza excesiva para reprimir la protesta social en Cali, y eso ha sido amplia, afectando todos los grupos participantes en el paro. Pero también sabemos por nuestras lecturas de la situación de la ciudad que los que mayor vulnerabilidad tienen ante estas violaciones de derechos a causa de la represión y brutalidad policial son las comunidades históricamente excluidas, marginadas y discriminadas. Hacemos este análisis base dos líneas. Primero, buscando identificar la identidad étnico-racial de las víctimas, y segundo, mirando el mapeo de los hechos victimizantes y cómo coincide con los barrios afrodescendientes. Voy a presentar algunas cifras. Entendemos que las cifras así fríos tienden a deshumanizar la realidad de la violencia y la realidad de la muerte, pero la idea aquí es que ante la invisibilización y el silencio frente al impacto en nuestras comunidades, la importancia a veces de usar estos tipos de cifras para mostrar patrones y tendencias y realmente llamar la atención a la comunidad internacional y exigir respuestas. Entonces, el primer análisis mira la identidad racial de las víctimas, donde hay datos disponibles. No todas las víctimas pudimos encontrar la identidad étnico-racial, pero lo que encontramos juntando fotos, información de periódicos, reportes, este artículo en Cubo y otras, es que de los 35 homicidios en Cali, 11 eran personas afrodescendientes o visiblemente afrodescendientes. Si estamos hablando de perfilamiento racial, es lo visiblemente afrodescendiente que importa en este contexto. Una persona indígena, 6 personas identificadas como mestizos y 16 personas no identificados. Eso implica también una necesidad urgente de tener acceso a los datos por parte de la institucionalidad. En términos del análisis territorial,
Lo que hicimos, como mencioné, es un cruce entre barrios y puntos de concentración por un lado, y el mapa de las comunas y barrios de la ciudad con población afro alto, medio o bajo. Y aquí lo que encontramos es que de los 34 muertes en Cali, porque uno está en Jumbo, 13 sucedieron en barrios con alta población afrodescendiente, 5 en barrios de media población y 5 en baja población, y 11 que no habíamos identificado todavía el barrio, pero posiblemente uno de ellos también fue en uno de los barrios identificados con alta población, que es Siloé. Esta imagen muestra un poco unos de los barrios puntuales identificados con población alta afrodescendiente y unos casos de asesinatos en estos barrios. Un minuto. Okay. Usando los datos de un proyecto que se llama Buscarles hasta Encontrarles, que usa cifras de varias organizaciones de derechos humanos aquí en Cali, identificamos 187 desapariciones forzadas en el marco del paro. Aunque la mayoría de estos no identifican el barrio o un lugar, 3 de ellos estaban en Paso de Comercio, 7 en Puerto Resistencia y 4 en Siloé. Todos son barrios con alta o media población afrodescendiente. Y aquí se muestra que más que la mitad estaban en barrios de alta o media población afrodescendiente, de los que sabemos, porque seguramente hay muchos más casos que ni siquiera han sido reportados. Para concluir, lo que queremos destacar aquí es que las ideologías racistas y el racismo institucional, y en particular el perfilamiento racial, sustenta el uso de fuerza excesiva por parte de los diferentes agentes del Estado en sus ejercicios de reprimir la protesta social, pero también sustenta la negación de la responsabilidad estatal y la impunidad. Ya estamos escuchando discursos sobre vandalismo, pandillas, personas que no son parte de las buenas protestas, y esto busca, reducir el número de muertes relacionadas con las protestas, y 2, justificar las muertes de nuestros jóvenes, ¿no? Decir que esas personas no murieron en el marco del paro, sino en el marco de la violencia y las pandillas, o el vandalismo que existe en las comunidades. Bueno, lo dejo ahí, podemos seguir profundizando en las preguntas. Muchas gracias. Sí, Esther, muchísimas gracias. Y precisamente para ampliar un poco este contexto de la experiencia misma, están Vicenta Moreno y Arleyson Arcos. Vicenta es directora de la Casa del Chontaduro, un espacio de trabajo lúdico, político con jóvenes y mujeres. Ella estuvo marchando, acompañando y viviendo en carne propia la represión que se vivió en Cali. Vicenta, por favor, cuéntanos por qué salieron a la calle los jóvenes al paro y se pusieron en la primera línea. ¿Qué fue lo que vivió la comunidad en esos barrios y cómo esto ha afectado particularmente a las mujeres negras afrodescendientes? Bienvenida. Gracias, Charo, y gracias también a la organización por invitarme. Como ya Charo lo dijo, hago parte de la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, que es una asociación que lleva 35 años de trabajar aquí en el distrito de Agua Blanca. Y como también ya lo han mencionado un poco como en las introducciones, el distrito de Agua Blanca, que está en el oriente de Cali, es uno de los sectores más empobrecidos y donde habita el 70% de la población negra de Cali. Entonces, nosotras, durante estos 35 años que llevamos trabajando aquí, yo no conozco un periodo donde no nos hemos enfrentado a la muerte. Nos enfrentamos a la muerte permanentemente. Estaba revisando las estadísticas
de muerte en Cali y me encuentro. Vicenta, se cerró tu micrófono. Perdón. Sí, estaba diciendo que en estos 35 años que llevamos aquí en el distrito de Agua Blanca como Casa Cultural El Chontaduro, no conozco ni siquiera un periodo donde no nos hayamos enfrentado a la muerte prematura, a la muerte masiva en este territorio. Y revisando las estadísticas de asesinatos en Cali, me encuentro con que en el 2020, según el Observatorio de Seguridad, en el 2020 fueron asesinadas 407 personas. Y como ya sabemos, en su mayoría jóvenes. Y entonces, yo me preguntaba, ¿por qué el silencio? Nadie dice nada por ese genocidio, solo nosotras, que nos abrazamos entre nosotras mismas para buscar alternativas. Entonces, salir a marchar y parte de los puntos por lo cual se va a paro y se marcha, se dice que es en contra de la reforma tributaria, la reforma de salud, de empleo pensional y la reforma pensional. Por todas esas reformas que nosotros y nosotras a diario la vivimos desde la precarización. O sea, nosotros ya morimos por esos puntos. Ya venimos muriendo durante siglos y siglos por esos puntos de la precarización, por ese punto de la desatención y además por el punto de la militarización, como lo hemos visto en estas protestas. Nosotros permanentemente vivimos la militarización en este distrito de Agua Blanca, porque son permanentemente los jóvenes perseguidos por la fuerza pública. Y cuando no están perseguidos, están encarcelados, que es la otra manera de darnos muerte. O sea, vivimos la muerte prematura de manera permanente. Entonces, salir a marchar era también una posibilidad de poner allí de manifestar esas situaciones y de hacer exigencia a una vida digna. Y sabemos que, ya también Esther lo mencionaba, no hay un análisis focalizado de esa situación, porque hemos salido a marchar y sin embargo estamos invisibles, como si no hiciéramos parte de esto. Y sabemos que cuando se logra hasta donde beneficia la población mestiza empobrecida, pero esas realidades de nosotros que son mucho más profundas y más allá, esa realidad hasta allá no se llega. Entonces nosotros estamos también analizando esa situación como una situación que históricamente vivimos en un no lugar, vivimos en una muerte social permanente, donde no se nos tiene en cuenta y donde sí, o sea, la muerte es el único lugar formal que se nos da, porque silenciar 407 muertes en un año es decir que el lugar nuestro es el lugar de la muerte. Y en ese mismo sentido, los jóvenes, ¿por qué nuestros jóvenes negros en su mayoría están en primeras líneas? Pues están en primeras líneas porque siempre han estado en la primera línea de la muerte.
en las líneas de las fronteras invisibles, muriendo permanentemente a causa de toda esa producción de muerte estatal, porque producen las verdades a través de la producción de muerte, de toda esa producción de muerte del narcotráfico, del paramilitarismo. Y ya miramos también la protesta nos mostró que estamos gobernados por un Estado que defiende lo para, por un Estado que muestra claramente a quién es que cuida, quién es que tiene derecho de vivir, quiénes son los que están a quiénes es que se muestra que están en peligro y quiénes son los que los ponen en peligro, por eso nos disparan, porque entonces nosotros ponemos a los ciudadanos que ellos consideran ciudadanos, que consideran que sí pueden vivir, sienten que se ponen en peligro. Entonces, poco la pregunta que me hace Charo, es de por qué marchamos. Estamos marchando aunque no se ha tenido en cuenta ese pliego nuestro. Estamos marchando por una vida digna, por una vida como seres humanos o como personas, sabiendo que seres humanos no hemos estado tampoco incluidos dentro de ese concepto de humanidad. Entonces estamos luchando por, como dicen algunos en mi territorio, una vida sabrosa, una vida distinta. Uh-huh. Y luchar por una vida sabrosa, una vida distinta, es también, sabemos que va más allá de simplemente una reforma, porque este sistema capitalista ha estado construido bajo la sangre de unos y en este caso bajo nuestra sangre. Entonces debe ir más allá de solo las reformas, sabiendo en principio de realidad qué significa eso, porque ya miramos como la negación al diálogo que hay de parte de estos dirigentes de esta clase, de la clase del privilegio. Hay una negación a dialogar, no hay ninguna, y alguien decía, la única forma como se escucha, decía una de las investigadoras en este contexto, la única forma de escuchar es desde protestas violentas como lo que hay, el desastre, porque de lo contrario solamente se burlan de nosotros, decía. Entonces, a mí me queda también esa pregunta, realmente, ¿cuál es la salida ante estas situaciones de injusticia que vivimos permanentemente? Es el pueblo negro en Colombia, Latinoamérica y a nivel del mundo. Quedémonos con esa pregunta, Vicenta. Muchísimas gracias. Creo que se nos está como congelando la transmisión con Vicenta. Nos quedamos con esa pregunta que nos plantea Vicenta, que luego podemos retomar en preguntas y respuestas. Invito entonces a Arleyson a que nos cuente, Arleyson, desde el colectivo Diáspora. Tú, además de marchar, de ser atacado con gas, de auxiliar a muchos en esa marcha, en ese paro, estuviste documentando en los diferentes puntos del paro. ¿Qué encontraste y cómo lees esa represión frente a lo que hemos venido conversando aquí? ¿Qué puedes aportarnos, especialmente desde la experiencia como un profesor negro que trabaja con jóvenes en estos sectores de los que hemos venido hablando, excluidos y racializados? Bienvenido, Arleyson. Tenemos un poco tiempo y queremos abordar preguntas y respuestas, pero tampoco quiero cortarte mucho. Bienvenido. Pues muy buenas noches para todas, para todos que
sentir el abrazo fraterno de cada una de las personas que están en este espacio, preocupados también por lo que ocurre en Colombia y en Santiago de Cali, es vital para que la esperanza no se muera como se están muriendo nuestros jóvenes hoy producto de la brutalidad policial. Estamos en Cali, como decía Vicenta, y Cali es una de las ciudades de América Latina con mayor población afrodescendiente, la segunda ciudad de América Latina con mayor población afrodescendiente, pero es una ciudad que sigue marcada por procesos de racialización, que sigue siendo sigue siendo una ciudad sexista y clasista, tanto así que ha establecido muchas Calis. Cali no es una sola. De hecho, ha establecido límites y fronteras entre el oriente de la ciudad y buena parte del resto de la ciudad o de la ciudad integrada. Y en ese sentido ha levantado fronteras que hoy están dibujando una geografía de muerte, tanto en Siloé como en cada uno de los espacios en donde, en el oriente, en donde han fallecido nuestros muchachos producto del accionar de la fuerza pública y de actores paramilitares. Son jóvenes, niñas, niños que están permanentemente vulnerados precisamente porque hacen parte de una ciudad que los ha dejado al margen, que les ha permitido ir acumulando dolores, dolores que tienen color en la ciudad de Santiago de Cali, que tienen espacios físicos claramente identificados como por ejemplo en el oriente y en Siloé, que son comunas que en términos de educación son comunas deficitarias, no tienen las suficientes instalaciones educativas para la población que tienen, y por ello el Estado alimenta un negocio con particulares que es la cobertura contratada, que es un negocio perverso. En lugar de construir las edificaciones públicas que se requieren, prefiere entregarle dineros públicos a los particulares y lo hace permanentemente. También refleja esta situación el hecho de que buena parte de la población, por ejemplo, en el distrito de Agua Blanca, mientras que en Cali tenemos un porcentaje de jóvenes, diríamos que no desempleados, cercano al 20%, en el distrito de Agua Blanca puede llegar al 31% o más. Igual ocurre en entornos como el de Siloé, que provee la mayor cantidad de trabajadores para los oficios, diríamos, de menor ingresos y de menor beneficio y bienestar. Lo segundo que hemos visto en los recorridos y en cada una de las marchas en donde hemos estado es la enorme brutalidad policial expresada sin ningún tipo de límite en esta ocasión. En ocasiones anteriores se habían contenido, se habían limitado, inclusive no era difícil vincular a la policía con acciones de asesinatos en cada una de las movilizaciones. Hoy es clarísimo que hay actores policiales directamente involucrados en expresiones de brutalidad policial, pero además directamente involucrados en asesinatos concretos de jóvenes, de niños, jóvenes y adultos en Colombia y en Cali, que ya acumula 35 asesinatos con mayor razón, además de todos los heridos y de los desaparecidos. 2 de los chicos de nuestro colegio, por ejemplo, resultaron heridos el pasado fin de semana mientras estaban en una actividad cultural y artística en el sector de la Luna. Hoy se registran como asesinatos el de Steven Sevillano, José Augusto Ortiz, Santiago Moreno, Jason Andrés Angulo, Alexander Lazo Chará, Jonathan Quiñones, José Milson Ambuila, Luis Hernán Ladino Bañol. 8 de los 11 asesinados que yo he podido confirmar y que efectivamente son afrodescendientes que han sido asesinados por la policía o por actores parapoliciales en complicidad con los comandos del ejército y de la policía en esta ocasión. Eso resulta perverso y a ello sumémosle los casi ya 200
bueno, cercana a los 200 desaparecidos que ya empieza a acumular la ciudad y que no tenemos el dato de cuántos de ellas y ellos son afrodescendientes. La respuesta del Estado, más violencia. Un presidente inepto como el que tenemos, al contrario, en lugar de abrir espacios de diálogo y negociación, vino a Cali en una primera ocasión en la madrugada, luego se aparece en un determinado momento para dar órdenes y reclamar mayor presencia militar en la ciudad. El fin de semana padecimos un espectáculo dantesco de ver cómo a la minga indígena se le disparaba desde camionetas y con personas que provenían de barrios de estrato alto, lo cual refleja esa tensión y esa frontera que se ha establecido en los barrios de Cali. Efectivamente, estamos atravesando por una de las peores crisis de derechos humanos en Santiago de Cali, caracterizada porque el alcalde no ha sido, las respuestas desde la alcaldía no han sido eficaces para contener los anhelos y las expectativas, para escuchar los anhelos y las expectativas de las comunidades, pero tampoco para contener la expresión de violentos que se han aprovechado de la movilización popular para generar situaciones de desorden en la ciudad. Los desórdenes no los está provocando primera línea, no los están provocando los estudiantes universitarios, no los están provocando los estudiantes de bachillerato que hacen parte de primera línea o de los ejercicios de movilización juvenil. Al contrario, pareciera ser que hay fuerzas de derecha vinculadas directamente con el pago y el estímulo a estos denominados vándalos como tal. Hoy el presidente está convocando a diálogos, pero diálogos que efectivamente son diálogos sin rumbo, porque no hay un verdadero encuentro con las comunidades, no hay un espacio asambleario que se esté articulando para vincular los anhelos de las comunidades en este tipo de actuación estatal. Y por el contrario, mucho tememos que después de que pasen las circunstancias del paro, haya un señalamiento, un perfilamiento y una mayor persecución a actores juveniles que han sido muy visibles en esta ocasión. Es probable que el recrudecimiento de la violencia contra estudiantes y contra jóvenes, contra mujeres, que además han sido violadas, tenemos ya registros de mujeres que fueron violadas por el SMAT, por ejemplo, mujeres jóvenes, es probable que continúen las agresiones incluso después del paro. ¿Qué vendría más adelante? Mucho más dolor y tal vez mucho más dolor con color en una ciudad como esta. Muchísimas gracias, Harleyson. Tenemos varias preguntas en el chat. Nos disponemos entonces para abordar estas preguntas y luego mirar un poco cómo podemos solidarizarnos también con algunas de las dinámicas que están acompañando y trabajando en estos contextos que acabamos de reconocer y de aprender. Para muchos esta es una información nueva y, como alguien decía por ahí, una perspectiva que no tenía antes. Entonces, muchísimas gracias a todas las y los panelistas. Tengo varias preguntas. Hay, por ejemplo, una pregunta sobre el papel que juega el endeudamiento impuesto por el capitalismo en la gente más pobre en Colombia. Generalmente es la gente más pobre la que, estoy leyendo un poco el comentario, que es la gente más pobre la que termina siendo la más afectada por endeudamiento. Entonces, si puede alguien comentar con respecto a este tema de cómo afecta en Colombia ese endeudamiento en la gente más pobre. Vamos a ir una por una de las preguntas que tenemos. Hay unas 5. ¿Quién quiere hablar sobre
cómo se endeuda la gente aquí. Dale. No, yo pienso que hay varios niveles de endeudamiento. Uno es el endeudamiento individual de cada persona que hace un préstamo en el banco, o en Colombia el método del agiotismo, ¿no? Del agiotista, que es prestarle a un privado que luego te cobra el interés que se le antoja. Y dos, y creo que es el más complicado, es el endeudamiento estatal, ¿sí? En un país que cada día adquiere una deuda mucho más grande, dinero que no se invierte en resolver los problemas de la sociedad, sino que se distribuye entre ciertos agentes del Estado de manera ilegal. Por eso hablábamos mucho en la presentación de la corrupción como el método de gobierno, ¿no? Y ese endeudamiento luego se convierte en presiones para la imposición de políticas públicas como la reforma tributaria, ¿sí? Como la limitación de derechos a la salud a través de otras regulaciones, como la reforma a los derechos de la educación. Ese endeudamiento, fruto de ese modelo económico extractivista, racista, que vive de dos cosas: un modelo que se sostiene desde la colonia hasta la fecha, desangrando territorios y gente, ¿sí? Desangrando territorios y gente, preferiblemente gente negra, ¿sí? Obviamente, eso luego se ve expresado en niveles de pauperización, pues, de la gente, niveles de empleo precario. ¿A quiénes se les da el empleo precario en Colombia? ¿Sí? ¿Quién es el grupo? ¿Qué grupo étnico hace presencia mayoritaria en los sectores que tienen el empleo de menor remuneración, que es quitarle la fuerza de trabajo a la gente bajo una mínima remuneración? Es la esclavitud moderna, y en esa lógica los mismos que estábamos hace 400 años siguen siendo hoy, ¿sí? Y Cali, como nos presentaba Esther, es el ejemplo de ese vampirismo de origen colonial que se mantiene y cuya especie predilecta para desangrar es la gente negra. El endeudamiento que tiene Colombia es un endeudamiento injusto, y quienes los pagamos no tenemos nada que ver con esa deuda, puesto no fuimos beneficiarios de ella, ¿sí? Y ese es un alegato que uno puede establecer a nivel internacional, pero el tema es que los grandes poderes están de acuerdo y confabulan en esa lógica. Es decir, los que les prestan dinero a Colombia saben en qué se lo van a invertir, en qué se lo van a gastar, pero tienen una intención con ese método, y es después justificar seguir desangrando a la gente y al país. ¿Sí? Los recursos de Colombia se van, el trabajo de la gente se va, y principalmente, insisto, el trabajo de la gente negra. Pero habría que agregar, Charo, si se puede, el que efectivamente la deuda incrementa los niveles de desigualdad y radicaliza la inequidad, precisamente porque buena parte de los impuestos buena parte de los ingresos del Estado se dirigen al denominado servicio de la deuda, pero además porque el gasto social en Colombia se restringe, no se generaliza, sino que al contrario se utiliza una estrategia, diríamos, de focalización, que finalmente lo que termina es angostando la acción del Estado, no para la atención diríamos, de públicos cada vez mayores, sino para públicos muy específicos, muy restringidos. La política de focalización no genera entonces igualdad como tal. Y un efecto de lo que expresa este paro es que la reforma política que se había presentado, la tercera reforma presentada por el gobierno de Duque, era una reforma política que ahondaba el volumen de pagos que los asalariados tendríamos que hacer
diríamos, para cubrir el hueco fiscal del gobierno, mientras que las exenciones, exoneraciones y demás de los ricos se dejan absolutamente intactas. Colombia tiene una jerarquía tributaria perversa. Los ricos no ponen dinero en Colombia. El presupuesto público lo sostienen los asalariados, las asalariadas. Gracias. Hay otra pregunta con respecto a qué decirle a aquellas personas que insisten en que el racismo no existe hoy en día y que es más una cuestión de ser clasistas que racistas. ¿Qué diríamos, Vicenta, si tú quieres abordar esa pregunta? O quien la quiera abordar, pero está... Bueno, con esas preguntas, y no solamente preguntas, sino más como afirmaciones, nos movemos nosotros siempre que hablamos de nuestra situación y de esta sociedad colonialista que no ha cambiado su estructura colonial. Entonces, si alguien dice que el racismo no existe, uno podría decir, ¿por qué en Cali el 70% de la población negra que habita aquí está en el distrito de Agua Blanca, bajo las peores condiciones socioeconómicas y, como yo decía también, expuestas a la muerte? Es el blanco de la muerte, como lo ha sido también, como lo fue en los tiempos coloniales. Nosotros y nosotras, las personas negras, seguimos estando como los cuerpos de producción. O sea, no hemos cambiado ese lugar de producción para una clase privilegiada. O sea, somos quienes sostenemos a esa clase privilegiada en esta sociedad. ¿Por qué mientras las mujeres negras siguen yéndose, atravesando la ciudad de oriente a sur y norte y altos occidente, a criar los hijos de la clase alta, nuestros hijos siguen siendo víctimas de las contaciones del narcotráfico y del paramilitarismo? ¿Por qué las cárceles están llenas mucho más con nuestra gente, teniendo en cuenta que la cárcel es una producción también del capitalismo? ¿Por qué no somos escuchados y escuchadas nuestras poblaciones negras en términos políticos? ¿Por qué se nos excluye? ¿Por qué cuando se habla de la paz, los invitados no estamos también como parte protagonista en esas construcciones de esas políticas? ¿Por qué las políticas de muerte? ¿Por qué los altos puestos nosotros seguimos siendo las que llevamos el tinto, las empleadas, ¿y por qué los hombres negros, en su mayoría, que han ayudado a construir esta ciudad en términos de arquitectura, y siguen siendo también expuestos a la muerte? Podríamos dar un montón de ejemplos, por lo cual diríamos, ¿cómo se puede decir que esta sociedad no es racista? Porque la mayoría de las personas desterradas se destierran de los territorios negros. Es una práctica
que se viene haciendo desde épocas coloniales con la transatlántica, con los barcos secuestrándonos, desterrándonos. Entonces, muchos ejemplos podríamos poner allí concretos en donde podríamos decir, ¿cómo puedes decir que vivimos en una sociedad igualitaria? ¿O cómo puedes decir que nada más es por ser, nada más es una situación de clase, cuando nuestras propuestas siempre son animalizadas, siempre son exóticas, siempre son, sí, como de no humanidad? Entonces, el racismo sigue siendo sigue estando en la estructura. Eso no es casual que vivamos el 70% acá en el distrito de Agua Blanca. Eso es una tradición estructural. Gracias. Diría eso. Tenemos unos pocos minutos, voy a tomar un par de preguntas más. He puesto en el chat para que ustedes puedan ir compartiendo sitios, lugares, páginas donde la gente pueda informarse más sobre las luchas en Colombia, las realidades del pueblo negro afrodescendiente, para que las vayan poniendo allí en el chat. Y que hay un par de preguntas, una que creo que le va muy bien a Arleyson, sobre de qué forma trabajar desde la educación esa marginalización. Esto lo pregunta alguien que tiene la aspiración de ser educador. ¿De qué manera trabajar ese tema de la marginalización desde la educación? Y también está la pregunta sobre, pues, si hay alguna lista o alguna lugar donde se pueda hacer visible o reconocer esas personas que pueden tomar decisiones para parar el paramilitarismo. Dejo esas dos preguntas. Arleyson, si quieres abordar la pregunta sobre la educación, o cualquiera de ustedes. Pues bueno, lo primero es que efectivamente la escuela tiene un fuerte compromiso con la perpetuación de condiciones de desigualdad, y quienes hacemos parte de ella pensando en que la escuela puede transformar realidades sociales y políticas, necesitamos enfrentar las realidades sociales y políticas con total contundencia. Frente al tema de diríamos, la desigualdad, la marginalidad y las condiciones desfavorables que la población afrodescendiente vive en el país, tenemos la urgencia, si no de implementar la cátedra de estudios afrocolombianos, sí la historia de situar, sí la necesidad de situar la historia de África y los africanos, las africanas en la escuela, de tal forma que toda esa herencia colonial empiece a ser cuestionada y problematizada. Como bien decía Vicenta, ahora no es gratuito que la mayoría de la población afrodescendiente sea igualmente población pobre, con menores oportunidades en educación, con menores oportunidades de acceso a empleos de alto valor. Eso hay que transformarlo, y la escuela tiene ahí una inmensa responsabilidad, sea cual sea el profesor, sea cual sea la etnia del profesor, ¿cierto? Porque no se trata de que esto sea una responsabilidad exclusiva para quienes somos afrodescendientes en la escuela, no, es una responsabilidad de la escuela para transformar dinámicas sociales y políticas que siguen generando pobreza, marginalidad y violencia como las que estamos viviendo en esta ciudad. Gracias. ¿Hay alguna respuesta con respecto a quiénes toman decisiones para parar el paramilitarismo? Y esa es una difícil. Mientras van respondiendo, tenemos otra pregunta, ya estaríamos... Charo, es que no solamente es difícil, es que Colombia acaba de aprobar hace un año una ley que precisamente para contener las dinámicas paramilitares, y lo primero que vemos en la primera expresión social en la calle después de esa ley es presencia paramilitar. Así es.
Así es. Hay una cuestión, una pregunta en Facebook. Si ven posible en este contexto, y creo que con esta pregunta vamos a cerrar para hablar de la solidaridad y mostrar algunos lugares donde pueden ir y hacer sus donaciones. Si ven posible en este contexto tan crítico para el paro y lo que viene, un escenario de aunar esfuerzos y estrategias de alianza entre con la minga indígena en Colombia y otras alianzas. Bueno, aquí yo creo que todos tienen mucho que decir al respecto. ¿Quién quiere conversar un poco sobre estas diferentes alianzas, particularmente que ha tenido el pueblo negro y la minga y otros sectores? Yo creo dos cosas. Uno es la pregunta sobre el señor Alexis, ¿cómo se llama? El nuevo asesor filosófico, ideológico del uribismo, Alexis, el chileno. López. Sí. López Tapia, han estado preguntando por él. Sí. Cada momento, cada cambio de estrategia de explotación requiere una filosofía que lo soporte, ¿sí? Digamos, desde la época en que había que identificar si teníamos o no alma para ver si nos trataban o no como humanos, después de haber tratados con nosotros como iguales entre reinos, ¿sí? Desde esa época uno puede ir más atrás y encontrar que cada estrategia de explotación, de degradación del otro con intereses políticos, económicos, tiene una filosofía que lo soporte. Harrison, tienes que hablar un poco más alto, perdón. ¿Aló? ¿Sí? Un poco más alto, más cerca de la computadora de repente. A ver si. Entonces, esta nueva etapa de explotación humana requiere un mito ideológico que la soporte, ¿sí? Y ese mito ideológico le llaman, ¿cómo es que le llaman? Revolución disipada, ¿cómo es que es el nombre Sí. Que está bien rebuscado. Revolución molecular disipada. Sí, revolución molecular disipada. Y entonces siempre hay un instrumento, un hombre, una persona que se presta y que sirve de instrumento para generar una teoría, generar un soporte filosófico, teológico, quién sabe cómo llamarlo, para soportar eso, para soportar la explotación humana, ¿sí? Entonces, de ahí el señor chileno no podía salir de otro lado, ¿sí? Digamos, si uno mira la geografía política de la región, encuentra que Chile puede ser el lugar perfecto para que salgan los filósofos de la nueva era de la explotación humana, ¿sí? Eso ahora, con relación a la pregunta de las alianzas afroindígenas y otros sectores, ¿sí? Siempre ha habido en la historia de la gente negra en Colombia experiencias, momentos de alianzas estratégicas entre pueblos, ¿sí? Y eso lo sabe el establecimiento, lo sabe muy bien, y por eso evita y diseña varias estrategias para dividir a los pueblos o para evitar acercamientos entre ellos, ¿sí? El reconocimiento de los derechos territoriales es una estrategia que están utilizando para poner en tensión negros e indios en los territorios. En el norte del Cauca tenemos muchos temas de estos, pero lo tenemos por todo el país. El reconocimiento de derechos de uno y negaciones de otro, en términos de transferencia directa de recursos, de reconocimiento de autonomía para definir ciertas políticas, pero sobre todo a eso hay que pasar y hay que entender, y digamos, los pueblos lo entienden, y el hecho, por ejemplo, hoy que la Guardia Indígena y Cimarrona se movilicen desde el norte del Cauca hacia Cali y se muevan desde un punto de la marcha a otra es muestra de que esas alianzas se recuerdan y que esas alianzas perviven, debilitadas en algunos momentos, pero perviven.
Y finalmente, quería decir algo más en relación a una pregunta que estaba allí, y es en relación a qué se puede hacer y la estrategia del boicot de productos. Yo creo que más que entrar al boicot de productos, hay que recordar los planteamientos del hermano Malcolm X en relación al fortalecimiento del pueblo negro. Y el fortalecimiento del pueblo negro, ¿sí?, en las tres líneas que planteaba, en identidad, en economía y en el control de la política y de los políticos, ¿sí? Nosotros tenemos que volver a construir poder económico negro para poder resolver los problemas del pueblo negro. Boicotear el poder económico del blanco para luego volverle a comprar al blanco, al mismo eje de poder, digo blanco en términos de poder, de este grupo de poder, pues no resuelve el problema. Nosotros tenemos que, antes que hacerlo, sí, pero orientarnos al ejercicio de fortalecernos como pueblo y tener las condiciones para transformar nuestra realidad. Gracias. Muchísimas gracias. Hay muchísimas otras preguntas. Yo voy a invitar a nuestra ayuda técnica que nos muestre en pantalla las líneas y los enlaces donde se puede brindar solidaridad. Hay muchas organizaciones, incluida la Casa del Chontaduro, organizaciones de estudiantes universitarios, el proceso de comunidades negras, entre otras, que están organizados apoyando no solo estas actividades y la primera línea que está confrontando el paro nacional, sino las dinámicas de antes y lo que viene después. Como Arleyson dijo, lo que se espera es fuerte, es grave, la represión, la persecución y criminalización de la gente que ha estado participando de la movilización, del paro, las personas que están en este momento detenidas, las familias de las jóvenes y la gente que ha sido asesinada. Allí hay todo un trabajo por hacer y algunas organizaciones estamos trabajando en esto y continuamos trabajando en esto. Entonces, aquí en el chat, y si se puede mostrar, está ya en la pantalla, hay algunos enlaces para que están recibiendo donaciones para continuar apoyando con los alimentos que se están usando en el paro, en la primera línea, y con todas estas actividades y otras que he mencionado. Yo quiero agradecer a todas, todos quienes nos han acompañado esta tarde, esta noche. Quiero agradecer con todo mi corazón, como siempre, a las y los panelistas, Arleyson, Esther, Vicenta, Harrison, por acompañarnos hoy, por brindar toda esta información y este conocimiento. Quiero agradecer profundamente a Black Alliance for Peace, a Afroresistencia, a la Red de Pueblos Étnicos, al proceso Comunidades Negras, que siempre ha estado por más de 27 años en esta lucha y que gracias a su persistencia, pues seguimos en esta lucha y estoy yo aquí. Gracias a nuestras ancestras, ancestros, a nuestras energías que nos acompañan por este espacio, por haber abierto el camino del conocimiento, por haber abierto el camino para continuar construyendo condiciones para esta lucha y para finalmente la libre determinación de la gente negra, de la gente africana, del pueblo negro africano, afrodescendiente en Colombia y en el mundo. Recordamos hoy a la gente de Palestina en su lucha, a la gente de Haití en su lucha, a la gente que está siendo masacrada económicamente y físicamente en Brasil y en tantos otros lugares donde existe el racismo y todas estas formas de opresión.
quiero agradecerles entonces y darles las buenas noches. Nos encontraremos en otros espacios, Black Alliance for Peace, los websites de PCN y de El Chontaduro y otros lugares que se han puesto en el chat tienen información sobre Colombia, sobre las luchas e información sobre el papel de Estados Unidos en toda esta situación. Hay muchas lecturas para compartir. Les invito a visitar estas páginas y allí pueden encontrar algunas de las respuestas a las preguntas que no alcanzamos a abordar. Muchísimas gracias, gracias enormes a las compañeras que estuvieron haciendo la traducción y Afroresistencia por acompañarnos en esta tarea. Abrazo a todos, Ashe, Ashe, Ashe. Thank you. Somos más, bueno, somos más. ¡Vamos, pueblo carajo! Bueno, como que no se quieren ir y quieren seguir hablando, ¿no? You don't want to leave, huh? Hey, Ayamo, how are you? Ayamo. Thank you so much, everyone. It seems like we are still live on Facebook. Yes. Well, power to the people. Get organized. ¡Vamos, pueblo, carajo! El pueblo no se rinde, carajo. No compromise, no retreat. No.